Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el curso virtual Actualización Tributaria 2024. Este curso virtual es de 15 horas, son 5 sesiones de 3 horas cada uno con 5 destacados tributaristas del medio. El día de hoy nos encontramos en la primera sesión, primera transmisión a cargo de la doctora Mónica Jacobo Guerrero, abogada, contadora, ex SUNAT, asesora tributaria en planeamiento tributario, desbalance patrimonial, fiscalización preventiva, coactiva, entre otros. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Gracias nuevamente a Club de Contadores. Gracias, Edu. Volvemos a encontrarnos después de tiempo. Así es que estamos acá nuevamente para actualizarnos en temas tributarios. Ya veo que tenemos muchos de tus suscriptores que están en línea. Así es que estamos aquí para poder conversar sobre algunos temas que son de interés para todos ustedes y además también sobre temas que han generado alguna modificación en las últimas normas, en las normas tributarias, ¿no? En esos últimos meses, sobre todo que estamos en publicaciones de decretos legislativos por las facultades delegadas a favor del Ejecutivo. Tan es así que lo que vamos a tratar el día de hoy, que está vinculado con el tema de servicios digitales, las modificaciones del impuesto general a las ventas, y vamos a conversarlo con el impuesto a la renta, ¿ok? Ambos temas vamos a conversar y qué es lo que realmente se ha incorporado como supuesto normativo que va a grabar el IGB para poder encontrar, digamos, todo el panorama de servicios digitales, tanto en el impuesto a la renta como en el impuesto general a las ventas. Y también vamos a hablar sobre esta guía de referencia que hace como un par de semanas fue publicado por SUNAT. Esta guía de referencia es una consecuencia de conversaciones que ha venido teniendo la administración tributaria con organismos empresariales, principalmente con las dificultades que estamos teniendo los contribuyentes cuando son sujetos de fiscalizaciones y no se sabe pues cuál es este mínimo de medios probatorios que se deben de presentar, ¿no? Para poder acreditar la fehaciencia del gasto, que está principalmente vinculado con el hecho de que la administración tributaria duda sobre la realidad de las operaciones vinculadas con diversos gastos, ¿no? Entendemos que van a seguir generándose mayor tipos de listas de esta guía de referencia, así como se han publicado eh, los esquemas de planeamiento tributario, de esquemas fiscales agresivos, que también están siendo incorporados, ¿no? Primero eran algunos cuantos, después se incrementaron a 5, 6 creo, y ahora ya son un número de algo más de 10, ya no recuerdo ahorita, por acá lo tengo cerca, pero son guías de referencia, ojo, no tienen base legal, o sea, el otro día me preguntaron en redes, doctora, ¿cuál es la base legal? Bueno, no hay una base legal, digamos que es un levantamiento de información por parte de la administración tributaria de la práctica que han venido desarrollando en los procedimientos de fiscalización, y digamos qué es lo que creen ellos que es como mínimo de información que se deberían presentar, pero vamos a ver que está vinculado con las grandes empresas y ahora vamos a conversar sobre eso. Vamos a tratar de avanzar para tratar de terminar con todo, ¿ok? Vamos a hablar primero sobre los servicios digitales del impuesto a la renta, ¿ok? Eh, Recuerden ustedes si vamos como ubicándonos, ¿sí? Ubicándonos en el panorama, ubicándonos primero que estamos hablando de los servicios digitales prestados por no domiciliados, ¿ok? Servicios digitales prestados por no domiciliados. Los domiciliados que prestan este tipo de servicios, pues ya no tenemos mucho que discutir si es que está o no afecto al impuesto a la renta, si está o no afecto al impuesto general a las ventas, porque en ambas situaciones están grabados. O sea, aquí el tema es
La discusión es aquellos servicios digitales prestados por no domiciliados que generan justamente esta controversia de ver si es que están o no grabados para efectos del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que el Código Tributario establece que en el caso de los nacionales o extranjeros no domiciliados en el Perú, están grabados, o mejor dicho, van a tributar al Estado peruano sobre sus patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributación en nuestro país. ¿Ok? Entonces, aquí en nuestro país, de acuerdo al propio Código Tributario, el domicilio es el que rige, por eso es que en nuestro sistema jurídico, en el impuesto a la renta, está justamente señalado sobre dos conceptos, domiciliados y no domiciliados. Es más, estos dos conceptos, si estos conceptos es el criterio de vinculación de la base jurisdiccional del impuesto a la renta, se recoge en el impuesto general a las ventas como criterio también de identificación de los sujetos para efectos del gravamen del impuesto general a las ventas, ¿ok? Y ustedes cuando revisan la ley del impuesto general a las ventas, recoge la ley, ¿sí?, el concepto de domiciliado y no domiciliado. Entonces, este concepto está, digamos, de la parte general está en el impuesto, perdón, en el Código Tributario, como ustedes lo ven en pantalla, pero ciertamente el concepto de cuándo nosotros debemos entender cuando alguien es domiciliado o no domiciliado está en el impuesto a la renta, ¿sí? Pero lo cierto es que este criterio, y muchos de ustedes también ya deben de manejar el tema, es respecto del criterio, el criterio del domicilio y del no domiciliado, lo que hace es generar el vínculo, ¿sí?, el criterio de conexión, ¿sí?, con el Estado peruano para efectos del gravamen del impuesto a la renta, respecto, evidentemente, del tipo de rentas que perciben. En el caso de los domiciliados, ¿sí?, los domiciliados que tributan al Estado peruano por sus rentas de fuente mundial, o sea, tanto las rentas de fuente peruana como las rentas de fuente mundial, digamos, no hay mucho que discutir. El que es domiciliado tributa acá en el Estado peruano por todas sus rentas. En el caso de los no domiciliados, tributan al Estado peruano solamente por las rentas de fuente peruana. Y ahí viene el tema. Tan es así que la ley del impuesto a la renta, cuando me habla de rentas, ¿sí?, para tener claro cuáles son las rentas que son de fuente peruana, el artículo 9 y 10 de la ley del impuesto a la renta desarrollan, ¿sí?, cuáles son las rentas de fuente peruana, pero no desarrollan ustedes, lean la ley del impuesto a la renta, no tenemos cuáles son las rentas de fuente extranjera, por lo cual se entiende que lo que no está considerado como renta de fuente peruana, tal como lo establecen los artículos 9 y 10 de la ley del impuesto a la renta, en contraposición, sigo por interpretación en contrario, son rentas de fuente extranjera. ¿Ok? Entonces, ahora, en el caso de los no domiciliados, importa solamente el sistema jurídico tributario, ¿sí?, aquellas rentas de fuente peruana para efectos del gravamen. ¿Ok? Entonces, teniendo nosotros como criterio de la fuente para el caso de los no domiciliados, lo que debemos tener claro nosotros es estos domiciliados, en el caso de los, bueno, el criterio de territorialidad está vinculado con el tema del domicilio y del no domicilio, pero lo que debemos tener en cuenta aquí es de qué tipo de rentas estamos hablando, mejor dicho, qué tipo de rentas que generen los no domiciliados, que sean catalogados como rentas de fuente peruana, son sujetas de gravamen, ¿sí? Entonces, obviamente lo que debemos tener claro es quiénes son domiciliados y quiénes son no domiciliados. En el caso de las personas jurídicas, ¿sí?, de los que prestan servicios digitales, de lo que vamos a hablar el día de hoy a detalle, tenemos que estar hablando de los generadores de rentas de tercera categoría, ¿okay?, los que prestan ese tipo de servicios, ¿ok? Y además entendemos que cuando quien presta servicios es un no domiciliado, se habla de rentas de fuente extranjera, no se habla de rentas de primera, de rentas de segunda, rentas de tercera, no se habla de eso, se habla que son simplemente rentas de fuente extranjera y punto, ¿ok? Entonces, si hablamos nosotros de esa manera, vamos a nosotros identificar, y creo que aquí vamos,
de cómo es que la norma del impuesto a la renta identifica al servicio digital, mejor dicho, cómo es que identifica la ley del impuesto a la renta como renta de fuente peruana, para efectos de que si quien lo percibe, si quien percibe ese tipo de renta es un no domiciliado, entonces está grabado con el impuesto, ¿ok? Entonces, si es renta de fuente peruana, lo que nosotros debemos tener en consideración es, a ver, inciso I del artículo 9, ¿ok? Vamos a leer acá, yo tengo la ley siempre a la mano para poder tener claridad en los conceptos y no tener mayor duda. Y tenemos el inciso B del 4A del reglamento. Inciso B del 4A, aquí estamos, ¿sí? Listo, perdón un ratito. Entonces, cuando ustedes tienen que revisar para efectos del impuesto a la renta, tenemos nosotros el tema de servicios digitales. El artículo 9, inciso I, dice que son rentas de fuente peruana, ¿ok? Son considerados rentas de fuente peruana, dice, en general y cualquiera sea su nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones o lugar de celebración, se consideran renta de fuente peruana. Las obtenidas por servicios digitales, ¿ok? Por servicios digitales, prestados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el país. Y acá viene todo el tema importante. ¿Por qué? Porque este artículo ha sido modificado en el 2006 justamente, ¿por qué? Porque se incorpora todo el tema vinculado a cualquier otra red, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que debemos tener en consideración en el caso de los servicios digitales es que estas solamente se pueden prestar a través de Internet. La idea es que se preste utilizando, ¿sí?, el Internet. O sea, no puede ser prestado de otra manera más que a través de ese tipo de tecnología, ¿sí? No hay otra manera, solamente a través de esa tecnología. Entonces, o de cualquier otra adaptación, dice la norma. O sea, la verdad es que lo que hace es proyectarse a que exista el cual otro tipo de tecnología diferente al Internet, pero que permita justamente que utilizando ese tipo de tecnología se preste el servicio, ¿ok? O sea, hay un concepto que en el Tribunal Fiscal es que para que este servicio se preste o se entienda como servicio digital, es que la ejecución del servicio se haga a través de la tecnología, se haga a través del Internet. O sea, se utilice, no hay otra manera. Si no se utiliza el Internet, entonces no podemos, o una tecnología similar, no podemos estar hablando de servicios digitales. ¿Ok? Entonces, o plataforma, no tecnología utilizada por Internet, o cualquier otra red. Ojo, solamente si es que se utiliza. Ahora, el otro concepto importante aquí en este párrafo es la utilización económica. ¿Se usa o se consume en el país? La utilización económica es otro tema importante y aquí es qué tantos beneficios económicos y se van a producir en territorio nacional para efectos de la utilización de este servicio digital. Sí, ya el Tribunal Fiscal, el tema de utilización económica es un concepto indeterminado, sí, jurídicamente indeterminado, pero que ha ido desarrollándose a través de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Y el tema de utilización económica que también se usa, ojo, en el impuesto general a las ventas, sobre todo cuando se dice que se usa, pues recuerden ahí que el supuesto jurídico en el caso de los servicios para efectos del impuesto a la renta son los servicios, sí, servicios utilizados en el país prestados por no domiciliados. Ese es el supuesto legal grabado en el caso del impuesto general a las ventas, servicios utilizados en el país. Entonces, la utilización resulta siendo el concepto importante para definir si es que se encuentra grabado, bueno, si es que está, perdón, es el nexo para poder determinar si es que el Estado peruano graba ese concepto, si es utilizado.
Si no es utilizado, ¿ok? Si no es utilizado en el país, entonces vamos a entender que no es sujeto de gravamen. No sé si recuerden ustedes, me preguntan, en caso del uso de publicidad de Facebook, Instagram, también deberíamos retener, teniendo en cuenta que el Facebook genera un recibo por el neto a pagarle y no permite retener. Claro, es que ese es el problema, ojo, ese es el problema. El problema, miren, a partir de la publicación del decreto legislativo que graba, si es el decreto legislativo 623, ¿sí? 1623, perdón, se ha puesto en palestra el tema de ¿qué puedo hacer yo con estos gastos de Facebook, ¿no? Es más, las empresas consumen, ¿no? Consumen publicidad, pero nunca han entendido que siempre ha estado grabado. Para efectos del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, siempre ha estado grabado. Lo nuevo que se ha incorporado, y lo vamos a ver más adelante, es que se ha incorporado un nuevo sujeto del impuesto, ¿ok? Se ha incorporado un nuevo sujeto del impuesto, una nueva operación grabada. Ojo, porque en el caso de los que utilizaban los servicios, que son los generadores de renta de tercera, o sea, si aquí en Perú los generadores de rentas de tercera utilizaban el servicio digital, estaba grabado. Entonces, grabado para renta y grabado para IGB, para ambos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Retener la renta, ¿sí? Porque son servicios prestados por no domiciliados, retener el impuesto a la renta y retener el IGB. Solamente que no se hacía. No se hacía, ¿por qué? Porque no hay control. Los temas del consumo de este tipo de servicios son como muy mínimos, ¿no? O sea, si pagan impuesto, si pagan Facebook, si pagan Next, para la empresa, son consumos que no son muy, digamos, muy onerosos, ¿no? Pero a partir de la pandemia, señores, a partir de la pandemia ya se ha generado, ¿no? Muchos tipos de servicios que se dan a través del Internet, justamente porque la pandemia permitió eso, se desarrolló el boom electrónico, ha generado que este tipo de servicios se desarrollen exponencialmente y se presten de manera exponencial. Entonces, las empresas siempre han tenido que retener, señores, siempre han tenido que retener el 30%. O sea, no es poco, es 30%. Los servicios digitales que está dentro de servicios 30%, prestados por no domiciliado, y en el caso del IGB también. ¿Por qué? O sea, siempre que se utilicen económicamente en el Perú, no en el país, se consumen o se consuman acá. Y ciertamente si quien lo consume es un domiciliado, pues ya está. Y encima lo utiliza como gasto. Ojo, la ley del impuesto a la renta te establece y hay una presunción que si tú lo utilizas como gasto, o sea, lo anotas en tu contabilidad o lo utilizas para deducir como gasto, ¿sí? Per se entiende, ¿sí? Que eso es una presunción, es establecido en la ley. Se entiende que es un servicio digital prestado por no domiciliario y por tanto grabado con el impuesto y por tanto tuviste que haber retenido. O sea, que tú lo utilices como gasto implica definitivamente que vas a tener que retener el impuesto. Solamente que no se estaba utilizando esos gastos, o si se utilizaba no había, digamos, una mayor control por parte de la administración tributaria. ¿Ok? Claro, ustedes me dicen aquí, alguien me está preguntando, me dice, Rose, me dice, teniendo cuenta que Facebook genera un recibo por el neto a pagarle y no permite retener algo por el valor de su servicio. Claro, no te permite retener nada porque así son los no domiciliados. Cualquier empresa que desarrolla actividades, ¿ok? Y que tiene vínculos con no domiciliados, los no domiciliados siempre te dicen el monto que te dan del valor, el costo de su servicio, ¿sí? Siempre es neto de impuestos. Neto de impuestos. O sea, el no domiciliado asume lo siguiente, ¿sí? Si el no domiciliado exporta servicios, ¿ok? Si el no domiciliado exporta servicios, el valor de su servicio siempre es neto de impuestos. Es más, sus contratos lo dicen, neto de tributos. ¿Por qué? Porque si en tu país se graba con renta o se graba con IVA, con el impuesto al valor agregado, ese servicio que yo te estoy prestando, tú encárgate de pagarlo, eso es parte de tu costo.
yo no, o sea, el no domiciliado no asume el costo. Entonces, ¿qué significa eso? Tú tienes que, adicionalmente al servicio que te está prestando, al costo del servicio, tú tienes que desembolsar el impuesto. Y ojo, y es IGB y renta. Claro, el IGB tú lo puedes utilizar como crédito fiscal, pero en el caso de renta no, porque ese impuesto no es tuyo, ese impuesto es del no domiciliado. Pero en el caso del IGB, sí, ahí no hay problema, porque lo puedes utilizar como crédito fiscal, pero tienes un costo adicional. Entonces, el otro día justo un cliente me estaba preguntando y me dice, entonces, ¿qué hago? Bueno, le digo, si quieres utilizar cada vez su costo de ese servicio digital se incrementa. ¿Por qué? Por el tipo de servicios que presta en el país, porque necesita tener la suscripción de manera constante para efectos de poder desarrollar sus productos informáticos, desarrolla ¿cómo se llaman? Programas. Y necesita no sé cómo se llaman, que son programas, o sea, no sé si, entonces desarrolla programas aplicativos, pero necesita un programa que es su base, ¿no? Así como el Odoo y otros más. Entonces, tiene que estar suscrito constantemente y cada vez es mucho más caro y cada vez necesita como más niveles de consumo. Entonces, como ya se va convirtiendo justamente en un costo importante dentro de la empresa y no utilizarlo es obviamente es simplemente pagar el impuesto sobre él. Entonces, habría que ver cuánto estás pagando. Si estás en un MIPE tributario, el costo de ese servicio por el cual no utilizas gasto, entonces podría ser el 10% si estás dentro de las 15 UITs, con lo cual te sería mucho más conveniente no utilizarlo como gasto, porque si tú asumes el 30% del costo del servicio por impuesto a la renta y tú pagas el 10% porque estás dentro del MIPE tributario primer tramo, no te conviene tampoco. ¿Ok? Entonces, si estás en el régimen general, igual hay un 0.5 de diferencia que no te favorece. Entonces, es complicado. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, le incremento el costo a mis clientes para que mis clientes sean quienes asumen, ¿sí? Asumen el costo del impuesto que tengo que pagar, porque el no domiciliado no se hace cargo del impuesto, ¿sí? Claro, en la contabilidad lo utilizas como gasto, me dices tú. Bueno, lo que pasa es que en el caso del impuesto, en el caso del IGB, ojo, yo no puedo asumir como gasto porque es impuesto a la renta. El impuesto a la renta, si tú te vas al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, 44, el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta te dice, ¿dónde está? 44, dice, no son deducibles el impuesto a la renta. O sea, está prohibido. No puedes deducir impuesto a la renta como gasto. Ojo, en el caso del IGB es distinto. El caso del IGB es distinto. El IGB yo sí lo puedo utilizar como gasto. ¿Cuándo? Cuando yo no puedo utilizar el crédito fiscal. ¿Sí? Caso, estoy en la Amazonía y yo vendo sin IGB, pero compro con IGB. No hay reintegro tributario, entonces yo puedo utilizar como gasto el IGB. Ojo, cuando yo no lo puedo utilizar, ¿sí? Pero ojo, este impuesto a la renta no es un impuesto tuyo, ¿sí? No es un impuesto tuyo. Si tú lo utilizas como gasto, estás queriendo deducir impuesto a la renta y ese impuesto a la renta no es tuyo. Entonces es muy complicado, ¿no? Eh, claro, decide no registrar como gasto lo pagado al no domiciliado y ya no estaría obligado a pagar IGB y renta de no domiciliado. Ojo, un tema es el IGB y otra cosa es renta, no podemos confundir. Claro, tú no lo utilizas el crédito fiscal, ojo, claro, entonces ya no estás obligado. Bueno, no es que no estés obligado, a ver. El hecho que no lo registres no desaparece el supuesto jurídico del gravamen. Ojo, ¿sí? No desaparece el supuesto, o sea, siempre va a estar grabado, sino que, bueno, si como yo no lo voy a utilizar porque si no me es más caro, entonces no lo registro y entonces ya me libero del pago, del tributo, del IGB. Pero ojo, el tema aquí es
¿cuándo es que va a estar, cómo es que se va a recaudar el tributo? ¿Sí? Pero, o sea, el IGB siempre ha estado a cargo del que consume, del generador de renta tercera, que